especialmente a los que se unen desde Latinoamérica. Muchas gracias a todos, agradezco muchísimo que estéis presentes en esta nueva convocatoria celebrando el centenario de la Rama Hesperia. Y ante todo, bueno, vamos a comenzar como hacemos habitualmente en la Rama, con una invocación a los seres que inspiraron la fundación de esta sociedad. Así que os pido que me sigáis con el pensamiento. Que aquellos que son la expresión del amor inmortal bendigan con su auxilio y guía a la sociedad fundada para la promoción de sus planes. Que ellos la inspiren con su sabiduría, con su poder y la vitalicen con su actividad. Que así sea. Bueno, muy bien. Primero quisiera pedir disculpas a aquellos que no pudisteis entrar en la sesión anterior porque estaba completa la capacidad de la sala de Zoom. Hemos ampliado la sala de manera que ahora pueden entrar, supongo que quieran. Muy bien. De todas maneras, la grabación de Zoom, la grabación de la sesión anterior está subida al canal de la Rama Hesperia y bueno, creo que la he pasado en distintos lugares. Vale. Bueno, a ver qué pasa. Muy bien. Bueno, vamos a entonces decir, bueno, primero también agradecer ante todo a dos ramas, especialmente, dos ramas colegas, compañeras de España, la rama Bhakti de Terrassa, con una amplia solera muy antigua, y quiero agradecerle porque ellos les coincidía su día de reunión con hoy, el jueves, y decidieron, debido a estas actividades, sumarse a ellas, y quiero agradecerles muchísimo, aprecio muchísimo ese gesto, dejando sus propias reuniones para sumarse a este evento, y especialmente a Clarisa Elosegui, que es la presidenta y que está aquí presente. También quiero hacer en ese sentido, quiero agradecer a la rama Bilbao, y a su presidenta a Nuria Carbonell, que están presentes, por el gesto también que también les coincidía con el día jueves, y entonces han decidido pues plegarse a la reunión esta, y pues os agradezco muchísimo, y estamos haciendo una reunión de hermanos que nos permite las telecomunicaciones, ¿verdad? Porque si no era muy complicado todos los jueves para estas reuniones. Bueno, luego la conferencia para hoy que tenemos es la que está a cargo de la hermana Carmen César, y se llama No hay religión más elevada que la verdad. El próximo jueves, antes de presentarlos y darle pie a Carmen, el próximo jueves 28 vamos a tener una mesa redonda, no una conferencia, sino un panel o mesa redonda con una serie de contribuciones que va a estar coordinada por Miguel Martínez, y que se va a titular ¿Qué significa la teosofía en mi vida?, a la cual supongo que va a ser muy interesante, porque ahí vamos a poder compartir muchísimas experiencias. Ellos nos contarán su propia experiencia y nosotros podremos decir algo. Muy bien, luego, bueno, sin más, vamos a presentar a Carmen. Carmen Galante ha sido, bueno, es nacida en Argentina. Cuando éramos jóvenes, ambos estamos en la Sociedad Teosófica en Argentina y nos participamos de muchas actividades en común. Él estaba en Buenos Aires, yo en Rosario, pero nos veíamos seguido eventos que se hacían.
También, bueno, ella es hija de su madre filósofa, fue miembro de la Sociedad Teosófica de esta misma rama, y bueno, puedo decir que desde que la conozco es incansable trabajadora por la causa de la teosofía y por la causa de la Sociedad Teosófica. Fue secretaria general en España y actualmente es vicepresidenta de la rama Hesperia. Está impartiendo un curso de especialidad de aquello que le ha interesado mucho, que es la simbología, el curso sobre simbología y teosofía, que es actualmente la segunda parte del curso que ya viene desarrollando desde hace varios meses. Y bueno, creo que ella eligió este tema porque tenía algunas cosas interesantes para decirnos acerca del lema de la Sociedad Teosófica: no hay religión más elevada que la verdad. Entonces, sin más dilaciones, Carmen, te dejo que inicies tú. ¿Puedes abrir tu micrófono? Ya, sí. Comparto pantalla. Puedes compartir. Bien. Cuando con Carlos me comentó de hacer este ciclo de conferencias, yo pensé, digo, bueno, ¿qué título puedo elegir? Y creo que, no sé, se me está disparando. Y elegí No hay religión más elevada que la verdad. ¿Por qué? Porque la tenemos, es el emblema de la Sociedad Teosófica, que lo tenemos siempre en todas las ramas, en todos los salones teosóficos, siempre está el sello y el lema. Pero de tanto verlo se nos hace tan trivial y tan común que muchas veces no lo analizamos. Y justamente ha dado el destino, el karma o lo que queramos llamarle, que hoy voy a hablar sobre el lema, y el sábado que viene para la FTI, que hacemos una reunión de conjunto, la FTI con España, voy a hablar del emblema. O sea que cuando tenía que preparar el tema sobre el lema, me acudían ideas sobre el sello de la sociedad, y me pasa viceversa porque está todo muy unido. Es digamos, es un complemento inseparable. Pero hoy me voy a dedicar exclusivamente a No hay religión más elevada que la verdad. Antes de comenzar las diapositivas, quería leerles solamente un párrafo de lo que dice la señora Blavatsky sobre la verdad, de un artículo muy extenso que escribió ella, pero que me pareció interesante para iniciar esta conferencia de hoy. Dice: en todas las épocas ha habido sabios que han dominado lo absoluto y sin embargo no han podido enseñar más que verdades relativas, porque ninguno todavía nacido de mujer mortal en nuestra raza tiene o podría haber dado la verdad completa y final a otro hombre, porque cada uno tiene que encontrar para sí mismo el conocimiento final en sí mismo. A partir de aquí vamos a comenzar este viaje en la búsqueda de la verdad. Sócrates descubrió que solo el que sabe preguntar puede llegar a la verdad.
y es la misma lección que siglos más tarde, sobre el año 1100, se escribió la historia de Chrétien de Troyes sobre los caballeros de la mesa redonda. Y aquí se vuelve a repetir la misma lección con el personaje de Perceval. Llega un momento en que la propia madurez del alma nos incita a la búsqueda de la verdad. Cada ser humano en la corriente de la vida se enfrentará a múltiples experiencias que le irán guiando a retornar a la casa del Padre en la búsqueda de la verdad. El ejemplo de Parsifal es la experiencia de aquella alma inocente que, partiendo de su zona de confort como un alma inmadura, necesita despertar. Yo quiero recordar un poco la historia de Chrétien de Troyes, cómo presenta él esta parte de este personaje. Dice que llega a un castillo y él entra, mejor dicho, previo a entrar al castillo, él pregunta dónde podría encontrar a unos caballeros que había visto en el bosque. Y le señalaron un determinado lugar y dice, usted verá allí, y llega a ese lugar y no ve nada, pero de pronto vuelve a mirar y aparece un castillo. Entonces la puerta está abierta, él entra y en el salón inmenso que había allí estaban todos los personajes, el rey, la reina, etcétera, y toda la corte, y todos estaban esperando un evento. En eso entra una dama seguida de varios pajes, portando un grial, portando esa copa maravillosa que brillaba más que el sol. Y entonces él vio todo eso y se quedó mudo. Al día siguiente, cuando se levanta de dormir, por la noche sale del castillo y el castillo desaparece. Y entonces él se queda como sumido en una incógnita. Y aquí el problema es que él no preguntó, no hizo preguntas, se quedó mudo. Esto quiere decir que nosotros provenimos de una esencia divina, de la cual somos conscientes internamente, pero que tenemos que volver a redescubrirla. Entonces él, a través de esta experiencia, se le presentan ciertos eventos que tiene que experimentar, tiene que ir a luchar en la vida para volver a retomar y a buscar aquello que él vio en un determinado momento y no supo preguntar. Ahora ustedes me dirán, ¿pero qué tenía que preguntar? Y esta es la pregunta que todos nosotros nos hacemos internamente. ¿Cuál es esa pregunta maravillosa que nos descubra nuestra propia realidad? Aquí yo les presento a Elena Petrovna Blavatsky y a Henry Steele Olcott. Ellos fueron los fundadores materiales de la Sociedad Teosófica. Ellos se conocieron en el año 1874 y me dio prácticamente un año y pocos meses, y en el año 1875 fundaron la Sociedad Teosófica. Esto es, en aquella época, fue para mí como un rayo, porque si aquí para formar, aunque sea una sociedad comercial, se lleva mucho tiempo y muchas historias, y sin embargo,
cuando ellos se conocieron, fue en esas sesiones espiritistas que todos conocemos, el señor Olcott dice, enseguida fuimos los mejores amigos del mundo. Éramos camaradas y nos llamábamos así. No nació porque evidentemente que ellos traían ya lazos kármicos de otras vidas y fue un reencuentro de almas y estuvieron tan unidos y trabajando al unísono, no obstante que, de acuerdo a como relata el señor Olcott en su diario, Blavatsky no tenía buen carácter, era un carácter difícil. Y sin embargo dice, con frecuencia nos llamábamos mellizos teósofos. Esto me pareció maravilloso, por eso quizás ustedes dirán, Carmen está loca rescatando estas frases, pero en realidad quería hacer patente esta hermandad que había nacido, no nacido porque ellos ya estaban hermanados como almas, pero que se hacía evidente en todo el trabajo que hacían. Y dice que cuando ellos se fueron de la casa que tenían en Nueva York, resulta que se despidieron y dice, muchas veces, dice, con frecuencia nos llamábamos los mellizos teósofos, y a veces incluíamos como un trillizo a la lámpara de gas que iluminaba el lugar donde ellos trabajaban. Y que cuando se fueron de esa casa, se despidieron muy cariñosamente de esa araña del techo. Esto quería traerlo a colación porque nosotros en cierta medida cuando vemos estas figuras, de pronto las deshumanizamos, las ponemos con una aureola demasiado excelsa, pero ellos eran como nosotros, trabajadores, empeñados en hacer una labor por la humanidad. Uy, esto se fue para aquí. Esto era donde ellos vivían, el que era el 302 West, calle 47, esquina con la 8ª Avenida. Este era el edificio, aquí era el comedor, donde ellos tomaban desayuno, comían, etc. Y este era el salón en el cual ellos preparaban todos sus trabajos. Y en el acta del 8 de septiembre de 1875, porque en realidad la Sociedad Teosófica, y de acuerdo a las palabras también de Blavatsky, en realidad la fundación real y auténtica fue el 7 de septiembre de 1875. Ahí fue cuando nació la idea de fundar la Sociedad Teosófica. Y fue en una conferencia que estaba dando un señor, y de pronto, mientras este señor hablaba, Olcott escribe en un papelito a Blavatsky y le dice, podríamos formar una sociedad, ¿qué le parece? Como este papelito había pasado también por las manos de Jude, entonces, cuando terminó la conferencia, se decidió formar la Sociedad Teosófica. Entonces, al día siguiente, el día 8 de septiembre, se reúnen y labran un acta. Y dentro de todo el acta yo he rescatado una frase en la que dice, se propuso formar un núcleo alrededor del cual podrían reunirse todas las almas esclarecidas y valientes que se hallasen dispuestas a trabajar por la adquisición y difusión del verdadero conocimiento.
Su plan era organizar una sociedad de ocultistas, rápidamente hacer una biblioteca y difundir el conocimiento de esas leyes secretas de la naturaleza que fueron tan familiares a los caldeos y egipcios y hoy totalmente ignoradas por nuestros sabios modernos. Fíjense ustedes que el elemento fraternidad, y esto lo explica Olcott, sigo leyendo en su diario, dice, el elemento fraternidad entró más tarde, no estaba previsto, pero cuando nuestra influencia con el tiempo se extendió hasta ponernos en relación con los asiáticos, sus religiones y sistemas sociales, apareció como una necesidad, hasta como la piedra angular de nuestro edificio, la fraternidad. Y con esto quiero comentarles y decirles que en realidad la sociedad teosófica se fue construyendo, fue evolucionando, nació de ese papelito que le mandó Olcott, por lo menos en el plano físico, porque en otros planos ya estaría otro tipo de plan, pero físicamente nació a través de ese papelito que le pasó Olcott a HPB y posteriormente ese impulso de hacer la sociedad para estudiar estas cuestiones. Y luego apareció la necesidad imperiosa de incluir la fraternidad. El lema de la sociedad teosófica engloba prácticamente a los tres objetivos, conduciéndonos hacia una forma de desarrollo totalmente integral, en el que el único y último objetivo por sobre todas las cosas está la verdad. Si vemos, hay este lema fue tomado de un marajá de Benarés, y originalmente en sánscrito dice Satyam Nasti Paro Dharma, que HPB lo tradujo como no hay religión más elevada que la verdad. Si preservamos los dos conceptos sánscritos principales, Dharma, que viene de la palabra Dharma, que es la ley, lo establecido, lo firme, la moralidad, la justicia, y la palabra Satyat, sinónimo de la verdad, realidad suprema o la seidad suprema. Entonces, si vemos estos dos conceptos sánscritos principales, tendremos una frase como no hay dharma más alto que el satyat, que también puede leerse como no hay deber más alto que la verdad, y no hay escritura más alta que la directa realización, entre otros posibles significados. Por lo tanto, la forma en que vemos el lema puede volverse quizás más profunda y dinámica, pero ya es profunda y dinámica como la tradujo Blavatsky. El lema nos está diciendo que ninguno de nuestros compromisos o convenciones o ideas sociales puede estar a la altura de la realidad de lo que realmente es. La verdad o la realidad
es más grande que cualquiera de sus partes y está más allá de todas nuestras nociones al respecto. Al decir esto, el lema en la parte inferior del sello dirige nuestra atención a la palabra Om en la parte superior, que es la síntesis del sonido creador, de donde nace toda la manifestación. Esta palabra es un símbolo de lo que realmente es la verdad. Y así todo el sello, al igual que la serpiente, termina donde comenzó, afirmando la verdad suprema que une todas las cosas. Nosotros tenemos la palabra religión. Y esto es un texto que yo copié textualmente de la Wikipedia, ¿no? Que dice religión. La palabra religión viene del latín religio, formada por el prefijo re, que indica intensidad. El verbo ligare o ligar o amarrar, y el sufijo ion, que es acción y efecto. Entonces, religión significaría algo así como acción y efecto de unir o ligar fuertemente ¿con quién? Con Dios. ¿Bien? La palabra ligare, unir o yug lleva implícita la fuerza del amor. Según HPB, desde el Fo o primer chispazo divino, comienza a actuar una triple fuerza. La luz, ella dice, la luz nació de la oscuridad. Entonces es la oscuridad la que engendra la luz bajo la influencia del amor creador, o lo que se denomina el deseo cósmico, o por otra parte, Fohat, el principio creador eléctrico que hace de todo uno y que produce a su vez a los tres. Esta correlación entre caos, eros y Gaia. Son coevos, son coexistentes en la eternidad. Y solamente en el momento de la diferenciación se manifiestan a sí mismos. Ese deseo cósmico es el que nos impulsa a la unión con la naturaleza divina. Es lo que, uniendo lo que decíamos en la diapositiva anterior con lo de religión, para nosotros es unir lo que podríamos decir poéticamente el cielo con la tierra. Unir estos dos aspectos maravillosos que aparentemente están separados, pero que en realidad están animados por la divina naturaleza, por la realidad o por la verdad, aunque no la percibamos. Hay un sabio, Johannes Spontanus, del año 1571, que era un alquimista, que él decía en la epístola Igne Philosophorum, ¿no? Dice, no se trata de un fuego, está hablando de Foat, ¿eh? No se trata del fuego de baño, de estiércol, de ceniza, ni ninguno de esos otros fuegos que nos evocan y describen los filósofos en sus libros. Entonces, ¿cuál es aquel fuego que perfecciona y acaba la obra alquímica entera desde el principio al fin? Ciertamente, todos los filósofos lo han ocultado, pero yo, conmovido por un impulso de misericordia, quiero declararlo junto con la completa realización de toda la obra. Y hay puntos suspensivos. Por lo tanto, el error en este arte
es no encontrar este fuego que convierte la materia en la piedra de los filósofos. Él aquí nos está diciendo exactamente lo mismo con diferentes palabras, que es un descubrimiento interno, que no tenemos que ir muy lejos, no tenemos que viajar a ningún sitio, no tenemos que trasladarnos en el tiempo ni nada, simplemente buscar dentro nuestro, pero también buscar fuera. La inteligencia y creatividad que se manifiesta en el universo son ilimitadas. Este es un cuadro que hizo Luis Cattió y se denomina signo del infinito. Cuando hablamos de la verdad, de alguna manera hablamos de la esencia que anima todo lo que existe en la naturaleza. Y paradójicamente se nos hace difícil descubrirla. ¿Por qué? Porque no la buscamos adecuadamente, porque no realizamos la oportuna pregunta. Recuerden la pregunta de Parsifal que no hizo. ¿Acaso podemos decir que en el vuelo de un pájaro no hay verdad? Y en el discurrir de un río o en las olas del mar no está la verdad. Y entonces Luis Cattió, alquimista también, pero de este siglo pasado, de 1950 más o menos, decía, si juntamos lo más bajo con lo más alto por mediación del medio, obtendremos el origen y el fin de todo lo que ha sido, de todo lo que es y de todo lo que será. Para que se produzca la reunión de lo alto con lo más bajo, como se menciona en la tabla esmeraldina, debe conocerse lo más medio. La materia media da el conocimiento de las esencias extremas, es decir, de lo más alto y de lo más bajo. O cuando en otro lugar añade, quien sabe unir los contrarios de igual naturaleza posee la ciencia. Y nosotros podemos observar en este cuadro que desde el centro hay una línea que se dibuja y este signo asciende y desciende sucesivamente, lo que vendría a significar que la tierra asciende al cielo y el cielo desciende hacia la tierra eternamente. La forma continuada del signo del infinito crea un espacio verde en la tierra eternamente. La forma continuada hace ver, es parecido, digamos, a lo que nosotros podemos ver en el símbolo de la sociedad teosófica con la serpiente que se muerde la cola. ¿Sí? Un universo que se erige como real, aunque esté escondido de la visión exterior. De él emerge un obelisco coronado por la imagen de la piedra filosofal, que representa la meta del final del viaje. El camino que se entrecruza conduce a esta meta, pues va del sol celeste al sol terrestre. Nos centramos en el campo verde que crean los signos del infinito, pues en nuestra opinión este lugar representa ese lugar medio donde la naturaleza opera de tal manera
para que pueda abrir nuestro ojo interior y poder ver ese sol espiritual, por lo menos tener un chispazo de él. Esta diapositiva la he nominado La búsqueda de las respuestas a las no preguntas. Y ustedes dirán, ¿cómo va a haber respuestas? Claro, si no preguntamos, vivimos sumergidos en nuestras pobrezas y en nuestras preocupaciones y nuestras angustias y con un sentimiento de separatividad. Este es un cuadro de Ferdinand Holder que se llama La verdad, pero la verdad emerge como de un pozo profundo, oscuro, emerge pura y limpia sin estar contaminada por estos aspectos inferiores de la personalidad. Vivimos desorientados, sin saber hacia dónde tenemos que ir, ni dónde buscar, pero se nos presentan desafíos, experiencias que nos fuerzan a despertar. Vivir una vida entregada a satisfacer los deseos conduce al descontento, a la distracción, que nos lleva finalmente a la confusión. El deseo es la fuente de todos los problemas. En la medida en que uno se siente separado de lo universal, cuando decimos, por ejemplo, mi mente, mi conocimiento, mi experiencia, etc., se erige una barrera autocreada que nos separa de lo universal, el lugar donde justamente refulge la verdad. La meta es buscar un estado de la mente por medio del cual todo puede ser conocido y que vibra en armonía con la mente universal, de la cual surgen todas las cosas. Una mente sin barreras no tiene nada que experimentar, nada que adquirir, nada que poseer, porque todo está a su disposición. En esa mente que puede reflejar la verdad, es el lugar donde están los arquetipos. Es donde se puede reflejar prácticamente esa verdad suprema. Una vez, porque todo está en la mente universal, absolutamente todo lo que está creado aquí en nuestro mundo terrenal ya existe en la mente universal como un arquetipo. Si este arquetipo en la mente universal desapareciera, automáticamente aquí en la manifestación esa forma también desaparece. Y como nosotros estamos alimentados por esa mente universal, tenemos esa capacidad de poder reflejar esa mente maravillosa y descubrir por nosotros mismos la verdad. Aquí he sacado una imagen de un manual de la fuga de Atalanta de Michel Mier del año 1617. Y él muestra aquí una persona que llega frente a la puerta de un jardín que no tiene pies. Y dice, el rosal de los sabios se adorna con 1000 flores, pero poderosos cerrojos siempre cierran su puerta. El que intenta entrar en la rosaleda de los filósofos sin la llave es como el hombre que quiere caminar sin pies.
Las dos piernas, en efecto, son los miembros que forman parte muy importante en nuestra vida, lo mismo que nuestras manos que nos permiten tocar, nuestros ojos y todo esto, pero nos está reflejando aquí esa necesidad de que nosotros tenemos que hacer un trabajo interno para poder convertirnos en esa llave perfecta que abra la puerta que nos admitiría a ese jardín maravilloso. Por eso, no tener las claves para entrar en ese mundo es lo mismo que no tener pies para poder caminar. Krishnamurti dijo: la verdad y uno mismo son la misma cosa, en un proceso creciente de expansión. Y también rescaté de La fuga de Atalanta, la imagen número 42, en la que dice: que la naturaleza sea tu guía, que tu arte la siga paso a paso, lejos de ella te pierdes, que el espíritu sea tu bastón, afirmando tus ojos la experiencia, a lo lejos te dará la vista. La lectura, llama brillante en las tinieblas, te esclarecerá palabras y materia. Esta imagen a mí siempre me ha gustado muchísimo porque aquí representa a la Isis, a esa Isis velada, a la madre naturaleza, o como la queramos, o a esas leyes inmutables de la naturaleza, las cuales debemos seguir sus pasos, debemos aprender sus leyes. Ustedes fíjense que el que la sigue lleva como unas gafas muy potentes para poder ver el camino. Hay que desarrollar una visión diferente, unos ojos, despertar el ojo interior de alguna manera para poder captar la realidad que no es la que tocamos, vemos con nuestros ojos físicos, sino aquella que está más allá. Por eso necesita llevar una luz en su mano, y un bastón, pero el bastón no solo significa para ir tanteando el camino, sino significa que ya este Señor debe estar en conocimiento de estas leyes de la naturaleza para poder seguirla. Así, los tres mundos a los que pertenecemos, el material, el fenoménico y el universal, armonizados de tal manera, nos revelarán cada uno su verdad. En el Pimander dice: la verdad sola es eterna e inmutable. La verdad es la primera de las bendiciones, pero la verdad no está ni puede estar en la tierra. Es posible que Dios dote a unos pocos hombres junto con la facultad de comprender las cosas divinas, con la de comprender correctamente la verdad. Pero nada es cierto en la tierra porque todo tiene materia revestida de una forma corporal, sujeta a cambio, alteración, corrupción y nuevas combinaciones. La verdad entonces es solo lo inmaterial, lo no cerrado en una envoltura corporal e incorpóreo, sin forma, exenta de cambio y alteración. Es lo eterno. Busca ese estado de la mente por medio del cual
todo puede ser conocido. Ese estado solo puede ser la mente que vibra en armonía con la mente universal, de la cual surgen todas las cosas. En realidad nosotros, aquí en el momento que nos ha tocado vivir, es difícil porque lo que nosotros tenemos son todas realidades relativas. No tenemos acceso a la gran realidad porque ya seríamos Budas, Cristos, etc. Pero lo que se intenta a través del lema de la Sociedad Teosófica es manifestar esa ansia que tiene que tener nuestro ser interior, nuestro ser interno, es en la búsqueda de esa verdad última y suprema. Que logramos estos chispazos y conseguimos levantar un poco el velo que está cubriendo esa verdad, por eso a la justicia muchas veces se la simboliza con los ojos vendados, porque no tiene esa capacidad de pronto de ver la verdad que se oculta en todo lo que está detrás. Y esto es lo mismo, para nosotros estamos con los ojos semivendados, pero lo que yo quería resaltar aquí es que la Sociedad Teosófica nos ha dado herramientas, nos está dando herramientas para que por nosotros mismos podamos descubrir esta verdad. Como enseñó Platón, todas las cosas existen en la forma arquetípica, perfecta o idea en la mente divina. Todo cuanto existe allí, aquí en la tierra, puede existir un reflejo de ello. Todos nosotros existimos porque esa mente universal nos está manteniendo, sustentando. En la tradición hindú se recomienda ejercitar sama, que significa pacificación, equilibrar la mente, pacificarla. Una mente serena en todo momento, que acepta las cosas como vienen, sin resistirse, sin luchar, sin sentirse insatisfecha ni exaltada y libre de confusión, talmente puede descubrir la verdad. Por lo tanto, debemos pacificar nuestros deseos y pensamientos, que son los que nos perturban el estado de paz de ese sama de la mente, para que esta mente pueda convertirse en un espejo y así poder reflejar la verdad. Cuando se derriban las barreras de la mente, la existencia del todo llega, porque vibra en armonía con la mente universal. Seguramente nosotros, pues en nuestra evolución, será en unas octavas muy inferiores, pero al intentar estar a tono con esta vida, estamos en el sendero que conduce al conocimiento que lo abarca todo. Finalmente, esta es la última diapositiva y quise poner esto en relevancia. No hay religión más elevada que la verdad. Y quiero leeros unos párrafos de la carta del Mahachohan y también unos pequeñitos párrafos, creo que estoy en hora todavía, para ejemplificar lo que ellos tenían en mente para nuestra sociedad. Y en la carta del Mahachohan dice lo siguiente:
Dice, siendo la doctrina que nosotros promulgamos la única verdadera, debe, apoyada por tales evidencias como las que estamos dispuestos a dar, finalmente triunfar como cualquier otra verdad. Sin embargo, es absolutamente necesario inculcarla gradualmente, aplicando sus teorías, hechos irrefutables para quienes saben, con inferencias directas, deducidas y corroboradas por la evidencia que proporciona la ciencia exacta moderna. Para que nuestras doctrinas puedan afectar en forma práctica al denominado código moral o a las ideas de veracidad, pureza, abnegación, caridad, etc., tenemos que predicar y popularizar el conocimiento de la teosofía. Entre la degradante superstición y el aún más degradante brutal materialismo, la blanca paloma de la verdad apenas si tiene lugar donde reposar sus patas cansadas y no bienvenidas. Es tiempo ya de que la teosofía salte al ruedo. Los hijos de los teósofos tienen más probabilidad de ser teósofos que cualquier otra cosa. Ningún mensajero de la verdad, ningún profeta, ha alcanzado un triunfo total durante su vida, ni siquiera Buda. La sociedad teosófica fue escogida como piedra angular, el cimiento de la futura religión de la humanidad. Todos nosotros tenemos que liberarnos de nuestro propio ego, el yo aparente e ilusorio, para reconocer nuestro yo verdadero en una vida divina trascendental. Pero si no queremos ser egoístas, debemos esforzarnos en hacer que otros vean la verdad, reconozcan la realidad del yo trascendental, el Buda, el Cristo o Dios de todos los predicadores. Enseñen a la gente a ver que la vida en esta tierra, aún la más feliz, no es más que una carga y una ilusión, que no es sino nuestro propio karma, la causa que produce su efecto, que es nuestro propio juez, nuestro salvador en futuras vidas, y la tremenda lucha por la vida pronto perderá su intensidad. Rescato otro párrafo, ¿no? Que dice, antes perezca la sociedad teosófica con sus dos infortunados fundadores, a que permitamos que se convierta en nada mejor que una academia de magia, una escuela de ocultismo. Que nosotros, los devotos seguidores de este espíritu encarnado, del absoluto sacrificio, la filantropía, la bondad divina y así como todas las más elevadas virtudes alcanzables en esta tierra de dolor, el hombre de los hombres Gautama Buda, permitiésemos alguna vez que la sociedad teosófica represente la encarnación del egoísmo, el refugio de unos pocos sin ninguna consideración hacia la mayoría, que es una idea extraña, hermanos míos. Y es de nosotros, los humildes discípulos de estos lamas perfectos, de quienes se espera que permitamos que la sociedad teosófica abandone su noble título de hermandad de la humanidad para que se convierta en una simple escuela de psicología. No, no, mis buenos hermanos, ya hace demasiado tiempo que están equivocados.
Y finalmente, porque ya es la hora, rescato otro párrafo de K.H. a Hume del 1 de noviembre de 1880 que dice: y si, tras reflexionar, usted decide ingresar a este nuevo ámbito, que se sepa que su sociedad no es un club para producir milagros ni banquetes, ni tampoco dedicada especialmente al estudio del fenomenalismo. El objetivo principal de esta es extirpar las supersticiones y el escepticismo actuales y extraer de las antiguas fuentes selladas durante mucho tiempo la prueba de que el hombre es capaz de forjar su propio destino futuro y saber con certeza que puede vivir en el más allá si así lo desea, y que todos los fenómenos no son más que manifestaciones de la ley natural, e intentar comprender cuál es el deber de todo ser inteligente. Usted ha dedicado personalmente muchos años a un trabajo concebido con benevolencia y realizado concienzudamente. Preste a sus semejantes, y esto me hizo reír mucho porque se ve que el señor Hume tenía pajaritos, y dice: preste a sus semejantes la mitad de la atención que ha prestado a sus pajaritos y culminará una vida útil con un trabajo noble y grandioso. Bien, yo he terminado. Creo que he sido puntual. Y Carlos, no sé si quieres dar la palabra para comentarios o preguntas o lo que sea. Abre tu micrófono. Buena idea abrir el micrófono, ¿verdad? Claro, ya no se oía. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Evidentemente nos has puesto mucho acerca del significado de la verdad. Y bueno, pues como bien has dicho, ahora vamos a pasar a una parte de este acto en el cual vamos a hacer preguntas, vamos a recibir preguntas. Para poder preguntar, antes que ello vamos a dejar claro lo siguiente: este evento se está grabando y se va a subir a YouTube, es decir, protección de datos. Aquellos que no querráis que vuestra imagen al hablar aparezca luego en la grabación y por el servicio público de Internet, tenéis que deshabilitar la cámara. Si no os importa, pues no tenéis nada que hacer más que abrir el micrófono cuando... Para hacer las preguntas tenéis que levantar la mano, lo cual hacéis con la barra de Zoom, debajo, en la barra de la aplicación, tenéis reacciones, y una posibilidad de las que tenéis es, entonces levantad la mano y aquí yo voy a estar mirando y vamos a ver quién es el que pide la palabra. Podéis hacer preguntas, podéis hacer contribuciones, y lo único que pedimos es que sean concisas, que no sean otras conferencias adicionales. Bueno, y muchas gracias, Carmen, por habernos metido en el tema, en la temática siempre presente de la verdad, ¿no? ¿Quién tiene la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Quién es? Porque evidentemente el lema nos dice que seamos fieles, dice, claro, nos plantea ser fieles a la verdad, pero que no hay obligación superior a esa. Muy bien. Vamos a...
Si no hay preguntas, que haya Sí, contribuciones. Si quiere alguien María Jesús nos ha comentar. levantado la mano. Sí. Sí, bueno, yo en principio agradecer a Carmen y a toda la rama Hesperia porque ha sido maravillosa la conferencia. Y cuando ha hablado de Sócrates y Persífates, de la importancia de las preguntas, me he recordado ese artículo de Tim Boyd de la revista Sofía de marzo-abril, cuando hablaba de que vive las preguntas. Era la frase, él decía, ¿no?, de María Rilke, que decía: ten paciencia con lo que hay en tu corazón, ámalo y vive esa pregunta, ¿no? Entonces, claro, normalmente estamos siempre pendientes de la respuesta, pero parece ser que las preguntas son muy importantes. ¿Qué me puedes decir, Carmen? Mira, justamente por eso he querido poner la imagen esta de Perceval, porque él no hace ninguna pregunta. Y de pronto ese mundo maravilloso que él había visto, porque él vio la verdad en ese momento, pero no preguntó nada. Y la pregunta clave en este caso sería: ¿a quién sirve esto? ¿A quién sirve? Y él se quedó pasmado y no supo ni qué preguntar ni qué hablar, porque se quedó mudo. Entonces es esta alma nueva, por así decirlo, muy inocente, que necesita hacer un recorrido de experiencias para saber qué es lo que quiere. Y a nosotros nos pasa exactamente igual, porque inclusive cuando llegamos a la sociedad teosófica, tampoco sabemos muchas veces lo que queremos. Y confundimos y de pronto creemos que es una escuela más donde venimos a estudiar y a saber más y a estudiar más libros y a tener más conocimiento, y si sale un libro nuevo yo lo quiero porque quiero más. Pero si todo esto está escrito, lo único que hay que hacer es despertar ese ojo interior que sepa ver más allá. Y yo traía una frase aquí de un alquimista que decía: usted se hace daño leyendo y volviendo a leer lo mismo porque no entiende, pero lo que no hay que entender con la mente solamente, hay que tener ese chispazo interno de la eureka, he descubierto por mí misma, no por lo que dijo fulano, lo que dijo mengano. Es esa pregunta interna que hay que saber hacer, que cada uno sabrá cuál es su pregunta. Muy bien. Gracias, María Jesús, gracias, Carmen. Tenemos a continuación Marta Llavero. Marta, puedes reactivar tu micrófono. Carmen, muchas gracias. Yo voy a hacer una pregunta un poco que me vas a decir: bueno, no se ha enterado de nada la pobre, pero con la confianza que tengo, y pues te la voy a hacer. A mí siempre me ha chocado esta frase de no hay religión más elevada que la verdad, porque es una frase que podrían decir todos y todo, todas las filosofías, todas las sabidurías, todas las religiones, y todos se quedarían encantados. Me recuerda un chiste que ahora no lo voy a decir, no lo voy a contar, pero de un gallego que, bueno. Y entonces, ¿una religión más elevada que la verdad? Vale, muy bien. Claro, claro que sí. Pero a ver quién le pone el cascabel al gato. O sea, nunca la he llegado a entender del todo esta pregunta, y la verdad, los musulmanes creen que la verdad es la suya, los rusos ortodoxos también, los heterodoxos, los cristianos, los católicos, los budistas, en fin, de todas las religiones que hay, ¿no? Entonces, me gustaría que me arrojases alguna luz. Perdóname la pregunta, porque a lo mejor es muy, no sé, muy elemental para tan alto sabiduría, pero me ha chocado siempre esa frase. Podemos empezar la conferencia otra vez. Ya sabía yo que me ibas a decir eso, ya sabía.
Pero no, si vamos a ver, todas son realidades relativas. La absoluta es cuando ya es la realización completa del ser. ¿Me entiendes? Por eso que es una frase, Entonces, religión más elevada que la verdad. Sí, vale, pero que me deja igual. La cuestión es que el listón hay que ponerlo muy alto. Porque si tú pones, bueno, vamos a llegar hasta aquí, pero ¿qué sabemos cada uno? Porque cada uno accede a su propia verdad. Porque tenemos cada uno nuestras propias limitaciones. Y ninguno somos iguales. Ninguno, tú fíjate, mira un ejemplo te doy. Vamos a ver una película, 10 miembros de la sociedad teosófica o 10 amigos, me da igual. Cuando salimos de ver la película parece que hubiera cada uno visto una película distinta. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propia realidad y su propia percepción de la realidad. Imagínate con una película, que es una cosa que está ahí, que no cambia, que es la misma, que todo, y sin embargo cada uno tiene una percepción diferente. Entonces, no importa esto, no importa que cada uno tenga su percepción. Eso es lo necesario, que cada uno tenga su percepción y que cada uno descubra, haga sus propios descubrimientos. Porque a la verdad no se llega por la verdad de los demás, se llega por la tuya propia. Entonces, tú tomarás tus decisiones de acuerdo a todo aquello que es tu experiencia, a que es tu vida, a tu visión del momento. ¿Eh? Y esto es un poco el poner ese listón, religión, porque la religión lo que significa, en resumidas cuentas, es como ese cuadro que yo mostré de esos, del infinito, que estamos uniendo, estamos en ese mundo central, en ese campo verde, estamos allí subiendo y bajando y subiendo y bajando, y va a llegar algún momento que toquemos la estrella, el sol, la luz, y podamos descubrir más cosas. Entonces, un Sócrates, un Platón, un Pitágoras, ellos descubrieron parte de esa verdad y la transmitieron. Es lo mismo que decíamos en el primer párrafo. Buda vino a dar un mensaje divino y lo tenemos como el paradigma. Ojo, que lo tenemos como el paradigma. Todos queremos llegar a ser Budas. Y sin embargo, Buda cometió errores. Es que esto es lo que implica vivir aquí en este mundo de 3 dimensiones. Es lograr un chispazo de recuperar esa verdad. Es algo maravilloso que renueva nuestras vidas. Nos enfoca hacia una vida más noble, más elevada, más limpia, más pura. Esto es lo que nos propone la sociedad teosófica. Por eso yo lo vinculé con esa fundación de la sociedad teosófica, como 2 almas tan hermosas, pero también eran imperfectas. Y ellos tenían una visión de la verdad. Pero, ¿qué era lo que ensalzaba a estas 2 figuras? Su deseo de ayudar a todo el mundo a desvelar misterios, que en última instancia es desvelar tus propios misterios. Esa es la por qué se fundó la sociedad teosófica. No es, vamos a ver, muchas veces veo yo que vamos por la vía, hay que ser buenos, no hay que hacer esto, hay que ser buenos, pero para eso están las religiones. La sociedad teosófica implica ir algo más allá. Te hace investigador, te hace copartícipe de la evolución
te hace que seas responsable de tus actos, porque el ser bueno es quedarte paralizado. Y no salgo, mira, yo a veces por la mañana veo un programa que me hace reír mucho, que son de los arroceros, y cuando ven que hay accidentes, cae una maceta, no sé qué, y entonces hacen broma, dice, no hay que salir de casa, no hay que moverse, pero también en tu casa se te puede caer el techo. Entonces no estás seguro en ninguna parte del mundo. Y esto es lo mismo. Es tomar conciencia a través de este conocimiento maravilloso que es la teosofía, de que estamos afectando al mundo, que el mundo nos afecta, pero que nosotros tenemos una visión diferente y que podemos ayudar a abrir los ojos a otros. Que esa es la fórmula maravillosa de cambiar al mundo. El mundo no se cambia solo con leyes externas. Hay que tomar conciencia de las leyes internas. Tú conociendo karma, reencarnación y la ley de ciclos y etcétera, etcétera, tomas conciencia de tu proyección en el mundo y quién eres tú. Y esto mismo hay que transmitirlo a los demás para que cada uno, si cae en terreno fértil, porque muchas veces cae en una roca y esa semilla no fructificará nunca, o fructificará algún día que vuele y caiga otra vez en terreno fértil, no lo sabemos. Pero tú fíjate que desde que se fundó la Sociedad Teosófica hace 100 y pico de años, 140 años, pues las ideas orientales han ido cundiendo de alguna manera y se han creado muchas otras sociedades y líneas de desarrollos, algunas equivocadas, otras mejor enfocadas. Ahora tú escuchas por televisión hablar de karma, de reencarnación, cosa que hace 40 años atrás ni lo conocían. O sea que estamos transformando el mundo, lo estamos transformando. No sé si te sirvió mi respuesta. Sí, me ha servido. Muchas gracias, Carmen. Muchas Yo gracias. si puedo hacer una pequeña intervención en esto, diría Marta que esto está mucho más claro, el lema de la sociedad, como lo explicó Carmen con las palabras originales en sánscrito, ¿verdad? Que dice que, claro, no hay obligación, no hay dharma más elevado que la verdad, y que la verdad se refiere a Satyam, dice que la verdad está en la realidad. Entonces, claro, es verdad que todos los integrantes de cual estarían de acuerdo con el lema, no hay religión más elevada que la verdad, pero luego te dirían, sí, pero la verdad, la que dice la Biblia, o la que dice la Torá, o la que dice el Corán, o lo que sea. Entonces, creo que ese aspecto universal, como lo presentó Carmen, de la verdad, es justamente lo que da la distinción al lema y que lo hace tan especial en este sentido. Bueno, tenemos más manos, tenemos 4 manos levantadas. La siguiente es Emilce Ufanti. Puedes reactivar tu micrófono, Emilce. Sí, Carmen, primero que nada agradecerte, como siempre, maravilloso, la forma de expresarte, a mí me sirve muchísimo. Siempre fuiste una linternita en mi camino. La pregunta sería, cuando yo no puedo preguntar, como no es en estos casos, yo trato de escuchar sin opinar, sin hacer un juicio, pero tratando de imbuirme en el tema, en lo que están diciendo, despersonalizadamente, ¿no es cierto? Y no limitándome. Entonces después de un rato, un tiempo, depende de cada duda o de cada circunstancia, es cuando empiezo a ver otra cosa distinta de cómo la veía. Es como que
estoy viendo un poquito más la verdad o calculo que me estoy acercando. A lo mejor cuando pase unos años más la vea también totalmente distintas, pero lo que quiero preguntar es que para mí lo importante es tener mantener la mente, no diría joven, pero a ver, con esas ganas de seguir aprendiendo y de seguir viendo los cambios de la vida. Esa es la pregunta. Sí. No sé, a lo mejor no No, fui eso clara. no, está bien, está bien. Para todo esto que nos planteamos y que nos plantea la Sociedad Teosófica a través de todo su mensaje, es que también debemos desarrollar nuestro aspecto de voluntad. El poder de la voluntad, el poder del amor, el poder de querer ascender, ¿me entiendes? Esos son grandes poderes. Y hay que tener mucha voluntad porque se presentan en el camino muchas pruebas y pruebas psicológicas, por supuesto. Habrá pruebas físicas que nos probarán físicamente, pero psicológicamente estamos siendo probados prácticamente todos los días. Y la pregunta fundamental que yo os recomendaría es, frente al estudio de la teosofía, de los distintos temas, es preguntarnos, ¿me sirve a mí todo esto? ¿Para qué me sirve? Cambiando un poco la pregunta, ¿no?, de Parsifal, ¿a quién sirve el Grial? Eso es más importante. ¿Eh? Eso me parece más Entonces, importante. ¿A ¿a quién quién sirve? sirve este conocimiento? ¿A quién sirve? ¿A mi ser interior? ¿A mi mente exclusivamente? ¿Me regodeo yo con ideas estupendas? O porque muchas veces disfrutamos, como yo la primera, que yo digo muchas veces, he disfrutado leyendo todo esto, pero bueno, tiene que haber algo más allá del disfrute, ¿no? Tiene que haber ese impacto interior que toque tu ser interno y en algún momento produzca un determinado cambio. Pero los cambios no los vamos a ver con estos ojos físicos. Es a través de las nuevas pruebas que se nos presentan, porque es ahí donde realmente se sabe si lo que con la mente lucubramos ha llegado a ser algo potencial dentro nuestro. Si tenemos Gracias, Carmen. claro, por eso muchas veces en una misma vida se nos presentan las mismas pruebas, repetidas de diferente manera, pero se repite. ¿Por qué? Porque se ve que no aprendimos. Gracias. Nada, nada. Muchas gracias, Emilce. Gracias, Carmen. Bueno, y ahora vamos a darle la palabra a Miguel Martínez. Puedes reactivar tu micrófono. Sí. ¿Se me oye? Sí. Sí, ¿no? Sí, bueno. Bien, pues una reflexión así sobre la marcha, y es que pienso que más que hablar de la verdad, debemos de tratar de despertar o de descubrir esa sed interna por la verdad, por ir descubriendo la verdad de las cosas, lo más cotidiano, lo que nos rodea. Hay verdad que descubrir en las cosas sencillas, y así se puede ir entrando en una senda que creo que, porque pienso que la verdad es la raíz esencial, nuestra raíz esencial en lo que es, siempre ha sido y siempre será. Y a medida que evolucionamos, vamos entrando en su gloria y en su poder de transmutador de la realidad humana, porque vamos descubriendo lo que no es. La verdad nos pone en evidencia y entonces es cuando tenemos la capacidad de cambiar, porque
Si lo que somos no es, está prendido de la temporalidad, pues entonces no nos sirve en esa búsqueda interna por aquello que quita la sed, aquello que da fuerza, que da comprensión, que da capacidad, que da norte a la existencia. Esto, sencillamente, esa búsqueda interna a través de nuestro ser sensible, entiendo que es la senda del autodescubrimiento. Es el llamado interno hacia la suprema utopía de la existencia. Nada más. Bueno, Gracias, Miguel. Nada más. muchas gracias, Miguel. Carmen, no sé si quieres comentar algo. No, estoy de acuerdo con lo que dijo Miguel. Muy bien. Pues ahora tenemos la siguiente mano, es la de Clarisa Elosegui, que puedes activar tu micrófono. Clarisa. Gracias. Bueno, pues es en relación con este lema tan importante de la sociedad teosófica. Estando todas las aportaciones que se han hecho hasta ahora perfectamente bien expuestas, pero quisiera comentar cómo yo veo esta cuestión de la verdad. No hay más que una sola y única verdad, de la cual ha emanado, llamémosla como fuere, de la cual ha emanado el universo en su momento. Y todo cuanto se manifiesta es parcial, por lo tanto son partes o aspectos de aquella sola y única verdad con mayúscula. De ahí que el lema es perfecto, no hay religión más elevada que la verdad. Ahora bien, desde tiempos inmemoriales todos sabemos que las religiones estandarizadas se han matado entre ellas, inclusive con guerras tan tremendamente sangrientas, y esto no ha desaparecido totalmente. A día de hoy siguen ocurriendo matanzas en nombre de las religiones, porque las gentes se fanatizan. Cuando alguien dice yo poseo la verdad y tú no la posees, está absolutamente engañado. Por lo tanto, hemos de distinguir claramente cuando cualquier cuestión que surge de nuestras mentes, nuestras emociones, las acciones y las palabras son de carácter unitivo, es decir, son de aquellas que son integradoras y que no dejan a nada ni a nadie fuera. Estos pensamientos, emociones, sentimientos, acciones y palabras entonces son un reflejo, solo un reflejo de la verdad, de la única verdad. Cuando son separativos, nuestros pensamientos, etcétera, etcétera, cuando son separativos, entonces son un reflejo distorsionado de esa misma y única verdad. Y esto es lo que hemos de observar en toda nuestra conducta interna y externa, porque esto nos pondrá en situación de ir actuando cada vez más cerca del lema de la sociedad teosófica. Solamente era esto. Gracias. Gracias por tu colaboración. Sí, como decía Marta, dice, esto es muy complejo, pero dentro de... yo hace tiempo que vengo dándole vueltas al lema de la sociedad y porque lo tenemos siempre ahí al frente, lo leemos, pero es como que nos resbala un poquito. No terminamos de tomar conciencia de la profundidad y la maravilla, cómo lo pudo traducir HPB. Y debo deciros que, bueno, yo hace un tiempo hice unos cursos en la Universidad de Barcelona con un catedrático que estaba admirado de cómo HPB había utilizado esta fórmula para la sociedad teosófica y decía, es que lo engloba todo.
ha sido, dice, muy inteligente. Yo creo que hasta sentía como un poco de envidia. Bueno, lo que llaman envidia sana no es envidia, es admiración. Es una admiración que yo me reía para mis adentros. Y él decía, dice, ¿cómo ella supo encontrar esto? Y fíjate que era el lema de un marajá de Benarés, y ella, lo que al principio de esta conferencia, lo que yo quise ir diciendo es que la sociedad no se hizo de golpe, fue como un proceso en el cual fueron agregando pequeños ladrillos, pequeñas cosas, y la estamos construyendo. Eso. Porque en cada nueva camada de líderes hubieron nuevas ideas, enfoques diferentes, y esto es lo maravilloso de la sociedad teosófica, porque no hay un credo, no hay algo dogmático a seguir o a estudiar, si bien nosotros convertimos en credo a la doctrina secreta muchas veces, pero ella muchas veces decía, bueno, porque le preguntaban, ¿y esto qué quiere decir? Y aquello que no sé qué, y ella les contestaba, bueno, está bien, me equivoqué, ahí no tendría que haber escrito esto, tendría que haber puesto otra cosa, pero bueno, están ustedes para corregirlo. Y esto es lo bueno, que no se da nada por sentado y que cada uno se convierte en ese investigador de la verdad. Esto es el desafío. Somos esos Parsifal que salimos al mundo de la experiencia y a recoger nuestros embates allí y a descubrir dónde está la verdad. Creo que Luz Marina ha pedido... Sí, muchas gracias Clarisa y Carmen. Y efectivamente, ahora tenemos a Luz Marina, que puedes reactivar tu micrófono, por favor, desde Colombia. Gracias. Gracias, María del Carmen. La verdad, quedo totalmente motivada con tu ponencia, que me ha parecido absolutamente maravillosa e inspiradora. Cuando casi que estaba pensando en intervenir o no, porque creo que yo no tengo la experiencia mucho para hablar del tema, pero sin embargo dije, bueno, voy a decirlo. Cuando a mí me hablan de la verdad, entiendo que es como esa verdad última, o sea, la verdad, lo sé todo. Y cuando uno revisa a nivel de psicología al ser humano, la verdad que, vuelvo a utilizarlo, lo que se encuentra básicamente es que cada ser humano tiene una percepción diferente, dependiendo de las circunstancias de vida, dependiendo de su capacidad, dependiendo de su entorno y dependiendo pues de todas las influencias que ha recibido, lo que es capaz de procesar. Y lo que tú decías, va a haber una película, puede haber 10 versiones distintas o 700 versiones distintas de la película. Cuando las religiones nos han hablado de la verdad, si la miras a través de la historia, vemos que finalmente les ha tocado cambiar las cosas y que se modifican, no son atemporales. Y cuando el ser humano, las culturas han creído tener la verdad, resulta que a través del tiempo se cambia, entonces no es la verdad. Y el Buda básicamente lo que dijo es, no me crean a mí, experimentenlo por ustedes mismos y encuéntrenla por ustedes mismos. Y creo que en esencia, si vas a mirar todas las religiones, eso es lo que se ha hecho, pero esta vez no se da porque no es conveniente decirlo o porque a través del tiempo sencillamente se degradan. Para mí, cuando yo vi el lema de la verdad, me impresionó mucho, porque llevar la verdad a una interpretación de religión y como aquello que va a religar con eso superior, y que uno mismo desde pequeño hasta cuando adulto va variando la forma en que ve las circunstancias y su propia experiencia y su propia asertividad o su propia certeza de lo que viva o como lo ve, uno se da cuenta que uno ha cambiado mucho, mucho desde niño hasta ahora.
para mí realmente es una frase muy inspiradora que me lleva a cada vez entender que sí hay una gran verdad en la teosofía y que sí es una fuente que me puede llevar a una profundidad de hacerme esa pregunta: ¿a quién sirven mis palabras, mis acciones, mis pensamientos de ahora? Y a quién sirve la poca, mucha o pequeña responsabilidad que tengo de mí misma y hacia dónde voy. Entonces, no quería, eso es todo, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. No sé si quieres acotar a esto. Nada, que me parece estupenda la reflexión y es así, que vamos pasando los años y vamos haciendo una evolución interna y lo que no vemos hoy lo vamos a ver dentro de unos años y lo que nos pasa cuando leemos un libro. Leemos un libro ahora y entendemos una determinada cantidad de cosas y lo leemos dentro de 10 años y encontramos otra profundidad. ¿Y qué ha pasado? ¿Ha cambiado el libro? No, el que cambió fuimos nosotros. Y este es el proceso que seguimos. Por eso el paradigma de alcanzar la verdad, porque a lo que se está refiriendo el lema, es a la verdad suprema. Es a la verdad, digamos, del absoluto. Es a alcanzar la última gran verdad, pero hasta que lleguemos a ella hay que hacer todo un proceso de descubrimientos previos. Y en eso estamos. Este es un camino que hemos iniciado y que así lo vamos a ir desarrollando en la medida de nuestras posibilidades, de nuestro entorno, como decía recién nuestra hermana, y de acuerdo a cómo nuestra vida se va desenvolviendo. Y eso es maravilloso, porque no necesitamos trasladarnos a ningún sitio, ir, no necesitamos movernos de nuestras 4 paredes para hacer los grandes descubrimientos. Esto me río porque me acuerdo de haber leído la experiencia de algunos escritores que han escrito libros de aventura, y no se han movido de su escritorio. Y sin embargo han escrito cosas de que han pasado, han matado un león en el África y que se han ido a no sé dónde y han estado en su casa. Entonces, esto es el descubrir que no es solamente la realidad está aquí en este mundo material, hay otras realidades. Y la teosofía, la sociedad teosófica, lo que nos ofrece es esto, ese despertar interior. Muy bien, Carmen, vale. Pues ahora yo quería acotar alguna cosa, no tenemos ninguna otra mano. Bueno, yo creo que habéis dicho muchas cosas muy interesantes para una reflexión muy profunda. Y bueno, Carmen, recién señalaste aquello de que no tenemos credo, que no hay que tomar lo que está escrito por un credo, por algo, sino que la verdad es otra cosa y que hay que descubrirla por sí mismo, hay que realizarla más que por sí mismo. Entonces, recordaba algunas frases, una del maestro Cache, por ejemplo, que dice: la verdad no irrumpe nunca como los ladrones, forzando ventanas y puertas blindadas. Es decir, claro, esto nos señala un problema que tenemos. La verdad está en nosotros, es la esencia, como decía Miguel muy bellamente, es la esencia de las pequeñas cosas y de todo, pero tenemos que estar abiertos, y estar abiertos a descubrir significa que tenemos que dejar de lado nuestros propios condicionamientos, y eso justamente es la tarea del día a día, la tarea del descubrimiento paulatino. Como tú decías, cuando releemos un libro y lo vemos, descubrimos la cosa de otra manera. ¿Qué ha cambiado? Pues efectivamente hemos cambiado nosotros.
quizá nos liberado de varios condicionamientos que teníamos, estamos más abiertos y por lo tanto nos hemos quitado pintura del cristal, ¿no?, que tenemos encima, que tenemos delante. Y esta diferenciación también lo dijo el Buda, cuando dijo el dedo que señala la luna. ¿Sí? Y nosotros leemos y leemos y decimos no, porque el canon Pali dice tal cosa, no, porque la Biblia dice esta otra, no sé cuánto, pero son todos dedos que señalan, inclusive las obras teosóficas, la doctrina secreta, Luz en el sendero, la voz del silencio, todas las que queramos, son dedos señalando, pero nosotros tenemos que ir a por la luna directamente. Entonces, ese es el tema que realmente nos impone un desafío más grande. Y en este desafío estamos acompañados, lo hacemos con todos nuestros hermanos, colegas en la búsqueda, etc. Pero al final de cuentas el camino es individual. Es decir, no existe, no podemos imitar y seguir un camino, el camino que hizo el otro, y decir, mira, este otro, Sri Ramakrishna dijo que haciendo esto, esto y esto, alcanzamos la iluminación. O Sankaracharya dijo que en el Viveka Chudamani que haciendo esto, esto y esto, alcanzamos la iluminación. Porque realmente ellos solamente dieron pistas, es como una guía de viaje, ¿no? Una guía de viaje sobre Viena no es lo mismo que visitar a Viena, en las calles, ver sus palacios, ver sus obras de arte, ver la música, oír la música, los conciertos, etc. Es decir, hay un sabor que no puedes verlo en las guías de viaje. Y entonces aquí me quería traer a la colación la frase aquella tan famosa de Krishnamurti cuando cerró la Orden de la Estrella de Oriente. Es decir, la verdad es una tierra sin senderos. Y a esa verdad a la que entiendo que se refiere justamente nuestro lema. Así que muchas gracias nuevamente, Carmen. ¿Y preguntas? Si no hay más preguntas o contribuciones, vamos a lo mejor algunos no saben cómo levantar la mano virtual. Entonces lo que voy a hacer es permitir que los participantes reactiven su propio intervenir. Lo hace a viva voz. Reactivar los micrófonos. Sí. Ya está permitido ya. Vale. Bueno, si hay más cuestiones, vamos a cerrar el acto ya, agradeciéndonos, lo cerramos. Ves que al final no somos tan charlatanes, ¿no? Como decía Jay Mills. Jay Mills decía que cuando un teósofo muere y tiene ya la oportunidad de pasar al Devachan, dice que si a su alma, si no, dice que se le hace la pregunta, dice si quiere entrar al Devachan o quiere hablar sobre ello, que nosotros elegimos lo segundo. Nos conocía muy bien. Estoy de acuerdo. Sí. Gracias, no, hermoso. Más bien, bueno, en mi caso, perdón, felicidades y queda como cuestionamientos que yo me estoy replanteando hacia mi interior, ¿sí? Entonces, para mí fue toda una provocación para mí, para decir, bueno, ¿qué hago, no? ¿Por dónde ando? Me salen preguntas que no creo que las pueda contestar yo ahorita, pero que tomé notas y que para mí deja cosas importantes. Entonces, yo agradezco el haber tenido esta oportunidad y el apoyo también de Clarisa, que nos hizo la invitación, y Emilce, y gracias por estar en algo tan maravilloso. Gracias. Muy bien, gracias a ti, María del Carmen. Cuanto más clara se formula la pregunta, más clara acude la respuesta. Claro. Exacto. El Buda mismo, de hacer las preguntas correctas, es la mitad del camino. Aquí hay otra mano, Enrique. Enrique, bienvenido. Adelante. Hola, Enrique Carlos. Rey, No, desde México. nada más sobre muy bonita conferencia, Carmen.
Gracias. Y me gusta cómo lo expresa a veces Sócrates, que dice, no pueden ser correctamente contestadas cosas que son incorrectamente preguntadas, refiriéndose a, bueno, es más o menos sobre lo mismo que yo había comentado. Y sobre un comentario que hizo Carlos, me encanta una frase de Goethe, que dice, una vez que el hombre encuentra la verdad, tiene una tentación enorme de retorcerla. Entonces nosotros como teósofos tenemos que tener cuidado y quedarnos nada más en el descubrimiento de la verdad, porque nos dan unas ansias para darle la vuelta a todo, que luego ya la empezamos a vender diferente, como lo que estabas comentando en uno de tus comentarios, Carlos. Era nada más eso. Muchos saludos a todos, Carmen, felicidades, y nada más era eso. Gracias. Gracias Enrique, y gracias por tu presencia también, que me da mucho gusto verte. Y he compartido realmente mis inquietudes, las he trasladado, os las he trasladado a vosotros. Y esa pregunta, ¿no?, de Parsifal, que se quedó mudo, y realmente a veces nos quedamos mudos, porque tenemos que empezar nosotros a hacer nuestras propias lámparas de nosotros mismos, como decía Sri Ram, ser lámparas en cada uno de sí mismo. Y eso es la maravilla de la teosofía, la maravilla de la sociedad teosófica, que podamos compartir, y que podamos compartir estas experiencias y estos conocimientos que nos iluminan nuestra mente y nuestro corazón. Se dice que la mejor ayuda que se puede hacer al hermano es ayudarle a que comprenda y sepa ayudarse a sí mismo. Se le devuelve su dignidad espiritual y se quita la dependencia. Es muy importante. Gracias, Miguel. Chuy, de México, que has levantado la mano. ¡Uy, Chuy! ¡Qué Jesús. bien! Hola Carmen, un gusto volver a verte y como siempre te lo comento, todas tus exposiciones muy didácticas, se ve que tardas tiempo en poder darle ese punto sobre la I y muy gráficas tus sesiones. Estoy de acuerdo con ustedes, ya para no repetir, cuando los escucho, muchas veces acepto en ese momento lo que me comentan, pero me entran más dudas, me dejan más dudas cuando después de que los escucho, entonces empiezo a investigar, ¿no? Empiezo a investigar y yo creo que eso es lo que comentan, por ahí comentaban en cuestión de qué era esto y pues verlo desde ese punto de vista, ¿no? Que esto nada más es te prenden ahora sí que prenden la mecha nada más, es para que tú sigas llevando todo ese proceso y verás y seguir cada vez que encuentres algo nuevo, vas a seguir encontrando cosas, dudas otra vez más. Les agradezco a todos, muchas gracias. Otra vez un gusto volverte a ver, Carmen. Igualmente, Chuy, con mucho cariño, de verdad. A ver si algún día el karma lo permite, pues conocernos personalmente, que realmente este sistema del Zoom nos está ampliando esta familia teosófica, nos amplían, nos vamos conociendo, nos vamos queriendo, y por eso yo en la segunda diapositiva que mostré a Blavatsky y a Olcott, ellos eran amigos entrañables del alma. Eso a mí me golpeó internamente muchísimo, porque entre ellos había esa entrega, esa empatía, ese amor por la obra que los unía, y a pesar del carácter que tenía Blavatsky y la diferente forma de pensar que tenía Olcott, porque ellos tenían formas diferentes de pensar, y sin embargo, vamos a ver, tuvieron tantas pruebas tan tremendas que al poco tiempo, al año, estaban solos. Todos aquellos que habían formado el equipo para fundar la sociedad se habían ido, y ellos
de pronto siguieron la labor. Y este es otro ejemplo para nosotros, que a veces nos decaemos cuando tenemos determinadas pruebas. Y ellos no pensaron en eso. Eso lo dice la historia en el diario de Olcott, lo relata, dice, y al año nos quedamos solos. Qué prueba tan fuerte, ¿no? Crear una sociedad así tan maravillosa y de pronto, pero bueno, hoy estamos aquí, cada uno en nuestro país, maravilloso, compartiendo todo esto y teniendo esa bendición tan grande que nos han legado estas dos almas que lo entregaron todo en su vida para dar este conocimiento que hoy tenemos. Muy Y bien, Carmen. sintiendo esa hermandad, Y esa fraternidad. Esa fraternidad, esto es lo maravilloso. Muy bien, pues muchísimas gracias, hermosas palabras finales. Nos queda simplemente agradecer a todos, recordar la próxima actividad va a ser el jueves 28 en el mismo horario, 18:30 hora de España continental, acerca de qué significa la teosofía en mi vida. Y esto va a ser una mesa redonda dirigida por Miguel Martínez, que de otros miembros de la rama que van a colaborar en esta, van a participar, van a hacer un panel y van a exponer de qué significa la teosofía para cada uno de ellos. Y bueno, entonces para nada más y para cerrar, vamos a hacer una invocación. Os propongo de cerrar también con la invocación de la vida o vida oculta, para lo cual, bueno, os voy a silenciar para que no se interrumpa. Y os ruego que oráis conmigo en pensamiento, si lo queréis repetir por vuestra parte. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada ser. Oh oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que todo aquel que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es uno con todos los demás.